Dios les bendiga y Dios les guarde. Les damos a todos ustedes nuevamente una cordial bienvenida a este su programa Cristo y Punto. Nos sentimos muy felices de poder hablar del Señor, hablar de su palabra y como siempre es un gran gozo hacerlo al junto de mis hermanos en Cristo, mis hermanos en la fe. De este lado nos acompaña un invitado especial, nuestro hermano Esteban Joseph. Para mí pues es un privilegio estar acá y compartir con ustedes. Amén. Pues es un gusto, porque sabemos claramente de que la palabra nos transforma y nos ayuda a crecer en cuanto al ministerio y todo eso. Amén. Y pues, gloria a Dios. Amén. Y de este lado, nuestra hermana Agnelis Reyes, para servirle. Amén. Bien, entonces, hermanos queridos, hoy vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo en la dispensación de la gracia. Sabemos que nos encontramos en esta fase de gracia donde ya ese juicio no es tan latente, no está tan fuerte como en el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocimos o como lo conocemos. Pero en esta temporada nos encontramos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde Cristo ha permitido que nosotros estemos en una fase donde ese perdón es más accesible, donde hay más oportunidades, más chances. Sin embargo, vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca, de manera específica y de manera puntual, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el libro de Mateo, capítulo 12, específicamente en sus versículos 31 y 32, la palabra nos dice: Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces ahí surge la pregunta. Nosotros hemos escuchado muchos hermanos en la fe, mucha gente de la iglesia que nos dice: tú hablaste mal del Espíritu Santo, tú dijiste que esa manifestación no era de Dios, ya por eso, ya eso no tiene perdón de Dios, ya tú pecaste y cometiste el pecado más grave que dice la Biblia, que no le va a poder ser perdonado. Y la razón por la que estamos aquí hablando de este tema es porque a través de la palabra del Señor nos gustaría entender mejor esta porción de las Escrituras. Y es por eso que eso debe llevarnos a nosotros a preguntarnos: ¿qué es realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo, Anelis? Yo entiendo que es un corazón que no ha tenido la suficiente luz, o sí la tuvo, de reconocer la verdad y luego decide endurecer su corazón y rechazar la verdad. Eso sería una de esas blasfemias contra el Espíritu Santo, endurecer el corazón después ya de haber conocido la verdad. Amén. Esteban, para usted. Pues mira, literalmente cuando nosotros hablamos de ese tema, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues cuando se lo comentamos a las personas y le hablamos acerca de eso, pues ellos tienen ese terror o ese temor, ¿sí?, de ese tema, porque cabe destacar que muchas personas viven preguntándose: ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Será que yo he hecho algo que haya contristado al Espíritu Santo? Y pues literalmente, si alguien se está preguntando eso, porque realmente no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque aún tiene esa sensibilidad. Amén. Y sabemos ciertamente de que el Espíritu Santo es quien nos convence de que si hicimos algo bien y si hicimos algo mal, ciertamente. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo en sí, o sea, rellenadamente, es tú saber que ciertamente estabas haciendo algo malo y sin importarte que el Espíritu Santo está ahí vigente, viéndote, aún así lo cometes. Así es. Totalmente. Y continuando con lo que han dicho nuestros hermanos, blasfemar contra el Espíritu Santo es tener una postura de oposición al mismo Espíritu de Dios. Cuando tú te opones completamente al Espíritu Santo, tú lo estás blasfemando, porque tú lo estás ofendiendo, tú lo estás contristando. Incluso Judas menciona que, o sea, menciona un tipo de gente que había en ese momento, y él dice, estos son los sensuales que no tienen al Espíritu, porque cuando hay una persona que quizás tiene una conducta, una manera de comportarse, eso lo lleva a que el Espíritu Santo sea parte de la vida de esa persona y que esa persona no tenga el Espíritu Santo en su vida. Entonces es importante que nosotros podamos identificar
cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo se ha contristado, cuando el Espíritu Santo se ha ofendido, y que podamos ver la diferencia entre que el Espíritu Santo se contriste y que yo lo blasfeme, porque hay una diferencia entre eso. Bien, entonces, eso nos lleva, mis hermanos, a analizar. Si hemos entendido entonces lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿por qué es un pecado tan grave delante de Dios? ¿Por qué es tan grave como Jesús lo describe aquí en el libro de Mateo, que no le será perdonado a quien lo haga? Querida Nelis. Yo podría decir que hay una cita bíblica que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 y 27. Que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de favor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El Espíritu Santo, Él es quien convence a los hombres, ¿verdad?, de toda la necesidad de la salvación. Pero si una persona rechaza continuamente esa obra, está rechazando el único medio que Él tiene de la salvación. Totalmente. El pasaje de Hebreo nos habla de quienes pecan deliberadamente después de haber recibido ese conocimiento de la verdad, que era lo que mencionaba ahora. Eso no significa que caer en pecado ya haya sido como que tu último, exacto, que no haya perdón, sino que es todo el tiempo es persistir en ese rechazo. Es de que tú entiendes que lo hiciste mal y el Espíritu Santo te está regañando en cuanto a eso y tú sigues rechazando eso, como él mencionaba. Sí. Era saber que tú lo estás haciendo mal, pero aún así tú decides seguirlo haciendo. Eso es de manera voluntaria ir rechazando lo que es a Cristo y sus obras. Entonces, este pecado, al rechazarlo, el Espíritu Santo, que es el único camino a la verdad, ¿qué es lo que va a quedar haciendo? Es que tu corazón se vaya endureciendo en base a eso. Totalmente. Y con eso que tú estás diciendo, me llega a la mente y al corazón que una de las razones por las que este pecado es tan grave delante de Dios es porque el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo es la persona que Jesús dejó aquí en la tierra como nuestro consolador, Amén. La tercera persona de la Trinidad y quien se supone que tiene que guiarnos a nosotros a toda verdad. El encargado de convencer a la gente de que necesita a Dios, el encargado de hacerme saber cuando yo estoy mal delante del Señor. O sea, el Espíritu Santo es el único encargado de ministrar, de traer el cielo a la tierra, de poder manifestar a Jesús aquí. Entonces no estamos hablando de cualquier persona. Esteban, ¿por qué tú piensas que es tan delicado este pecado? Pues mira, fíjate, en el texto que ella acaba de leer, en Hebreos capítulo 10, verso 26, ¿no? 26 y 27, comienza diciendo, porque si pecáramos voluntariamente, ahí hay una palabra clave, que es voluntariamente. No dice si tropezamos, o sea, no dice si caemos, o ese tipo de palabras, sino dice que si persistimos, o sea, si pecamos voluntariamente, si caemos en ese pecado, reconociendo, ya teniendo la noción de que está mal, pues es algo que no va a tener, ese es la real blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando tú sabes lo bueno y no lo haces. Amén, amén, totalmente. Y la misma Biblia dice que mayor condenación habrá para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces es una doble condenación. Estás haciendo lo malo, pero la doble condenación viene porque tú sabes que eso que estás haciendo ya era malo, porque hay mucha gente que hace el mal sin saber que está haciendo algo malo. Pero una persona que ya ha entendido, que conoce la palabra, que conoce la Biblia y sabe que lo que está haciendo está mal, pues entonces es mayormente castigado, o sea, recibe un doble castigo por eso. Bien, mis hermanos, es importante que yo entienda la relevancia que tiene el Espíritu Santo en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Esa es la razón por la que nosotros estamos hablando de esto el día de hoy, porque el Espíritu Santo tiene que entenderse como una persona importante en medio de su iglesia y en medio de nosotros. Dicho esto, ¿cómo se manifiesta la dispensión de la gracia en medio de nosotros? ¿Cómo se manifiesta la dispensión de esa gracia que trajo Cristo a nosotros y en la que nosotros vivimos? Nosotros vivimos en un nuevo pacto, en una temporada de gracia. Esteban, ¿cómo se manifiesta eso? Pues fíjate que en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 51 en adelante, habla
el primer mártir, que es Esteban, ¿cierto? Y pues él dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Fíjate lo que dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, constantemente resistimos a lo que es el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está diciendo, duros de cerviz, quiere decir que estamos siendo rebeldes, literalmente. Y cuando menciona y dice, incircunciso de corazón y de oídos, sabemos que en ese tiempo de la ley, pues, tenían que estar circuncidados, ¿cierto? Sí. Pero entonces él lo está llamando incircunciso de corazón. O sea, que quizás físicamente estaban circuncidados, pero su corazón estaba apartado, o sea, no estaba en esa coinonía o en ese mismo espíritu, podríamos decir, sí, para lo que es estar en lo que es el camino del Señor. Y pues fíjese algo, en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, cómo nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, y ciertamente sabemos que en ocasiones llegan predicadores y que nos ofrecen a Cristo, nos dicen, ¿quieres a Cristo? Y pues nosotros constantemente repetimos ese no. Entonces ya ahí estamos blasfemando contra el Espíritu Santo ya en este tiempo. Realmente no vamos a ver a Jesús caminando en la tierra como en tiempos bíblicos, que pues se blasfemaba contra él, porque sabiendo que él tiene el Espíritu Santo, porque él mismo lo dijo, que no es en nombre de Belcebú que él echa fuera demonios, sino que él tiene el Espíritu de Dios. Entonces, si sabemos que un predicador o alguien porta el Espíritu de Dios, está siendo como un Jesús, ¿cierto? Que está predicando la palabra y nos está ofreciendo ese Espíritu Santo. Y pues si nosotros en esta dispensación de la gracia no aceptamos a Cristo, literalmente, constantemente estamos blasfemando contra él. Sí, así es. Eso, en base a eso también está aportando un poco más a la pregunta. Hebreos 3, versículo 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es algo que rechaza repetidamente al llamado, al arrepentimiento, como ya mencionaba. Es endurecer el corazón cada vez que el Espíritu Santo trata de convencernos de pecado, menospreciar deliberadamente la verdad del Evangelio, persistir voluntariamente en la incredulidad hasta el final de la vida y atribuir conscientemente la obra genuina de Dios al poder de Satanás. No es un pecado que se comete por accidente o por un momento de debilidad, sino una actitud permanente a la oposición de Dios. Es escuchar, es saber que Dios nos está hablando y nosotros hacernos oído sordo en cuanto a eso. Y como comentaba el hermano, que muchas veces se le dice a los amigos, quiere a Cristo, saben, lloran, se contrictan, el corazón lo tienen y luego dicen que no. Entonces esa también sería una blasfemia contra el Espíritu Santo, es saber y reconocer de que Dios está hablando y no obedecer a eso. Entonces eso lo único que va haciendo es que ¿qué? Nos va endureciendo el corazón. Tremendo lo que ustedes han dicho en esta noche y lo que estamos hablando. A mí siempre que me hablan de ese tema de estamos en la temporada de la gracia, me gusta pensar en que la palabra nos dice que no usemos la gracia como libertinaje, que no tomemos la gracia, esa libertad que Dios nos ha dado para hacer lo que nosotros hacemos. La gracia no es para tú hacer lo que tú quieras, es para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando el Señor nos da de su gracia, no significa que tú puedes pecar deliberadamente y que Dios siempre te va a perdonar. Lo que significa es que tú eres insuficiente, pero en Él tú eres suficiente. Él te justifica, Él te da de su gracia para que tú tengas el poder en Él, porque uno en uno mismo, uno es débil, uno peca, uno falla, claro. Pero en Cristo uno es completamente fuerte y la misma Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando nosotros podemos ver al Señor en medio de nuestra debilidad y entender, aunque yo estoy
en un tiempo de gracia, aunque el Señor no me va a matar inmediatamente, como quizás mató a Ananías y a Zafira, yo tomo la decisión de obedecer a Dios, aunque estoy en la gracia. Yo no voy a tomar esa gracia como libertinaje, sino que por el contrario, voy a tomar esa gracia que Dios me ha dado para honrarlo. Amén. Porque eso es lo que hace el cristiano que ama al Señor, que en vez de usar la gracia para pecar, porque nadie lo está viendo o porque se siente cómodo haciéndolo, es que el cristiano que de verdad ama a Dios lo que hace es que dice, yo no voy a pecar, yo no voy a fallarle al Señor, yo no voy a blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque Dios me ha dado una oportunidad a través de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Y Sí. qué bueno, hermanos, es que estamos en esta dispensación de la gracia. Qué bueno es que si usted peca, tiene la oportunidad de arrepentirse. Qué bueno es que si usted ha blasfemado de alguna manera, o ha ofendido al Espíritu Santo, usted tiene la manera de retractarse el día de hoy que está mirando este video y pueda realmente empezar a hacer las cosas bien. El Señor nos llama a nosotros a evitar endurecer nuestros corazones. Pero ¿cómo nosotros logramos hacerlo? ¿Cómo un cristiano logra o evita caer en el endurecimiento del corazón, en que su corazón se endurezca, se vuelva frío, en volverse apático a la presencia de Dios, insensible al Espíritu, Esteban? Pues mira, fíjate que la Biblia dice claramente que nosotros no debemos contristar a lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo dice en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30, que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, nosotros tenemos que vivir una vida agradable a Dios, sí, haciendo lo que a Él le plazca. Y es lo que tú mencionabas hace poco, de que nosotros tenemos que vivir una vida en agradecimiento a Él. O sea, estamos viviendo para Él, estamos viviendo por Él también, ¿sabes? Entonces, ¿qué es? Vivir una vida plena que le agrade a Él. Todo lo que nosotros hagamos, preguntarnos, ¿será que a Dios le agrada en la forma que estoy viviendo? ¿Será que a Dios le agrada la respuesta que yo estoy dando? Como yo me manejo, ¿será que a Dios le agrada? Y pues cuando nosotros entendamos y sepamos realmente que estamos viviendo de la manera que Dios le agrada, pues así nuestro corazón se va a mantener sano, porque estamos haciendo las cosas que a Dios le agradan literalmente. Gloria a Dios. Me llamó mucho la atención esa parte, estar haciendo las cosas que a Dios le agradan. Qué bueno es que como cristiano uno sepa, y el mismo Espíritu, porque ahorita Nelis decía que el Espíritu da testimonio de nosotros, de nuestras vidas. Y esa es una de las causas por la cual es tan peligroso yo contristar al Espíritu Santo. Que ¿quién va a dar testimonio de mí si el Espíritu Santo está contristado? ¿Quién me va a ayudar a obedecer a Dios si el Espíritu Santo está contristado? Si yo lo he blasfemado, ¿quién va a ser aquel que dé testimonio de mí a otros cristianos y a mi mismo Espíritu? Amén. Así mismo es. Eso podemos evitar de esa manera de blasfemar contra el Espíritu Santo, endurecer nuestro corazón, es alimentándonos cada día más con la palabra, que es un ejercicio que deberíamos de tenerlo digámoslo así, por ya algo como obligado, algo así como tú te alimentas del pan, del arroz, así mismo debería de alimentarnos nosotros los cristianos todos los días de la palabra. Vivir correctamente en un arrepentimiento continuo. Si nosotros fallamos, como tú decías, reconocer, que nos dé tiempo, que entendamos que verdaderamente fallé, pero pedirle perdón, a vivir en ese arrepentimiento continuo, de entender que cuando lo hacemos mal, permanecer, eso nos ayuda a nosotros todo el tiempo estar permanente, sensible a la voz de Dios. Pero si verdaderamente nosotros comenzamos a vivir una vida de aquí para allá y de allá para acá, sabiendo que lo estamos haciendo mal, contristamos al Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Se aleja de nosotros. Entonces ya cuando se aleja, ya ahí viene ese problema de endurecerse. El faraón, por más que le hablaban y por más que le hacían señal y le daban señal de que era Dios, aún así él se negaba y estaba contrito. Y igual que Judas, o sea, Judas caminaba con Jesús, sabía quién era Jesús, caminó 3 años con él, vio los milagros, las manifestaciones y todo eso, pero ¿qué pasó con él? Decidió y prefirió el dinero, no reconoció lo que él estaba haciendo. Cuando ya él vino a darse cuenta, ya había cometido lo que había cometido, pero él entendió. Yo digo que él entendió desde un principio lo que él estaba haciendo. Traicionó a Jesús de esa forma. Así mismo nosotros muchas veces cometemos actos, hacemos cosas, traicionamos a Jesús, pero ¿qué pasa? No es que lo traicionamos porque ya estamos ahora en la gracia, ¿verdad? No es que lo traicionemos, sino es reconocer
y no dejar que nuestro corazón se endurezca en base a eso. Es mantenernos permanentemente en el ejercicio de la palabra, en el ejercicio de la oración, en el ejercicio de escuchar atentamente la voz de Dios y saber diferenciar también cuándo es nuestra voz, cuándo es la del enemigo y cuándo es la de Dios. Porque a veces pensamos de que sí, Dios me está hablando, Dios me dijo que moviera el vaso para allá, pero Dios no te ha dicho que mueva el vaso para allá. Eso fuiste tú o la voz de Satanás. Pero ¿qué pasa? No aprendemos a diferenciar esa voz cuando no tenemos una vida consagrada en oración. Amén. Dice la misma palabra que el pastor, que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Nosotros como cristianos debemos de reconocer cuando es el Espíritu Santo que nos está llamando la atención. Totalmente. Y no solamente la atención por algo malo, también la atención de que Él necesita escucharnos. Así es. ¿Por qué? Porque ya pasa un momento que llegamos a la iglesia, estamos fríos. Ay, el culto se dio frío. No, no es frío. Es que nosotros no estamos en ese ejercicio. Nosotros no estamos en el ejercicio de la búsqueda, de la alimentación de la palabra del Espíritu. Entonces nuestro corazón se va enfriando, se va endureciendo. Ya lo que antes no hacíamos lo comenzamos a hacer y por ahí se va. Así es. Bueno, siguiendo con esa misma coinonía de nuestra hermana Nelly, pues nosotros tenemos un error. Y es que pensamos, bueno, algunos, que no podemos pecar. Y literalmente el pecado siempre está al acecho. Siempre está pendiente que cuando nosotros abramos una brecha, pues entrar. Y pues dice la Biblia claramente que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiese y se aparta, dice que éste alcanzará lo que es la misericordia. Entonces el punto está en, si fallé, si pequé, pues para que mi corazón no se endurezca, pues yo tengo que reconocer que lo hice mal. No pensar, no, que yo soy líder de la congregación, yo soy pastor, yo tengo ciertos cargos, no puedo fallar. Pues sí puedo fallar. Y el líder también debe reconocer ciertas fallas, debe reconocer que pecó, porque muchas veces nosotros por ciertos cargos que tenemos en la congregación, nos reconocemos que lo hicimos mal, quizás para que no digan delante de los hombres. Exactamente, que la congregación no sepa que yo fallé. Pero más importante que un cargo que yo pueda tener en la iglesia, creo que es mi relación con Dios. Amén. Porque el cargo literalmente no me va a llevar al cielo, pero mi relación con Dios sí. Así es. Y qué bueno que en esa última fase nosotros hemos resaltado tanto lo que es la oración. Amén. Porque la mayoría de cristianos caemos en la tentación de blasfemar, caemos en la tentación de contristar al Espíritu y de irnos enfriando por la falta de oración. Porque comenzamos a servir a Dios sin Dios, como dicen por ahí. Yo comienzo a predicar, pero no me dio tiempo de orar. Comienzo a ir al culto, pero hay tantas cosas que hacer en el culto que no me detuve a orar, a pedirle dirección al Espíritu Santo. Y hay una canción que a mí me ministra mucho, que la canción dice, te toca la predicación, pero si no hemos conversado, ¿de qué tú vas a hablar? Dios diciendo, si tú no has hablado, te toca predicar, pero tú no has hablado conmigo. ¿De qué tú le vas a hablar a la gente si no hemos conversado? Tu palabra. ¿De qué tú le vas a hablar a ellos si tú no has hablado conmigo primero? Se supone que todo lo que nosotros decimos tiene que provenir de Dios primero. Y pasar tiempo en oración es lo que, como ustedes decían, nos va a ayudar a nosotros a que nuestro corazón no se endurezca. Nuestro clamor como cristianos debe ser, Espíritu Santo, ayúdame a que mi corazón se mantenga ardiendo por ti, deseándote, Señor. Dicho esto, vamos a dejarle una reflexión final, unas palabras finales a toda esa gente que nos está mirando y escuchando. Nosotros hemos visto, según lo que hemos conversado en este tiempo, que la blasfemia del Espíritu Santo no es yo decir una palabra y decir, no, mira, eso no es el espíritu, eso es emoción o algo simple que a veces por nuestra falta de sabiduría podemos caer en el error. De eso no se trata la blasfemia. La blasfemia es algo mucho más serio. Como ustedes mencionaban ahorita, es un tema del corazón, de que tu corazón ha decidido rechazar lo que viene del espíritu. Tu corazón ha decidido negar lo que viene del espíritu y resistir a lo que viene del Espíritu Santo. Entonces, basado en eso, yo quiero que dejemos una reflexión final a toda esa gente que nos está escuchando. Amén. Dale tú. Bueno, pues lo que tengo para decirles es que si sientes que has caído, que has pecado, que has cometido ciertos errores en tu vida y sientes que has blasfemado, si tienes ese sentimiento en ti, literalmente tú no has blasfemado, porque créeme que si tienes aún esa sensibilidad en ti,
es porque el Espíritu Santo aún está tratando contigo. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, entonces Él no te va a convencer de que tú te estás inclinando al mal. Entonces, vive una vida en oración, Amén. Vive orando, vive acercándote a la presencia del Señor, y pues Él guiará tus pasos. Amén. Si nosotros permitimos o dejamos de que sea el Señor quien nos dirija, realmente nuestros pasos van a ser correctos, van a ser derechos y van a ser conducidos al cielo. Amén. Sí, basado, como tú mencionaste, hermana Welkis, que no es solamente una palabra que dije mal delante del Espíritu Santo, sino es entender que realmente se basa ya en mi comportamiento o en mi condición de obedecer o no obedecer, porque esa sería más que todo la palabra más exacta, de cuando yo entiendo que es el Espíritu Santo que me está hablando. Pero ¿qué pasa? Que perdemos la sensibilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando no hay sensibilidad, no hay convicción y no hay deseo de arrepentimiento. Entonces es importante mantener una vida en oración, en búsqueda, para que esa sensibilidad se mantenga ahí todo el tiempo. Ignorar repetidamente la voz de Dios es igual, yo diría que también es igual que la desobediencia, porque prácticamente es lo mismo, obviamente. Ya eso te lleva a un punto de que ya el corazón no responde a la voz de Dios. Llega un punto que te da igual si te habla o no te habla. Entonces, como dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como tú mencionabas, es entender, reconocer, es saber qué estamos haciendo delante de Dios. Ok, no tengo esa búsqueda constante, pero aunque sea una hora, media hora, como tú decías, aunque llegue al culto, aunque sea gracias Señor, aquí estoy, por lo menos, es entender, reconocer ese punto. Entonces, hoy debemos de aprovechar de que la invitación de Dios sigue vigente en cuanto a la gracia. Debemos de reconocer, de responder a esa voz del Espíritu Santo con humildad, con fe, con obediencia. Y mientras ese Espíritu Santo se mantenga llamándonos, la puerta de la gracia siempre van a permanecer abierta para nosotros. Entonces, para aquel que de verdad se arrepienta ante Jesucristo. Amén. Entonces, esa sí sería mi consejo final. De que es mantenernos en esa búsqueda y no dejar que nuestro corazón se apague, se haga insensible a la voz de Dios. Y no solamente el corazón, sino el espíritu. Porque como decía, el espíritu da testimonio de las cosas. Llega un momento de que ya no aprendemos ni siquiera a discernir qué está bien, qué está mal, cuándo está Dios y cuándo no está Dios. Entonces eso sería ya también una blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. Bueno, dicho esto, queremos dejarte simplemente con las palabras de que abraces la gracia, abraza al privilegio que tenemos de recibir ese Espíritu Santo en nosotros, abraza la oportunidad que Dios te está regalando de acercarte a Él, porque Cristo viene, porque Dios tiene planes de bien contigo aquí en la tierra antes de que Él regrese. Y toda la preparación que nosotros necesitamos la vamos a conseguir a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso necesitamos mantenernos conectados a su Espíritu. Así que esto ha sido todo en esta entrega. Gracias por haberte quedado hasta este momento. Gracias por haber escuchado. Gracias por haber visto este video. Compártelo con alguien más. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén. Bye bye.